buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar acerca de los operativos de seguridad para las elecciones generales del próximo domingo. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está permitido, qué no está permitido? ¿Quiénes pueden votar, quiénes no? ¿Habrá sanciones o no? De todo eso vamos a hablar con la doctora Patricia Rivarola, fiscal adjunta en lo tutelar y que también está encargada de todo el control electoral, y la comisaria Elisa Ledesma, directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Esto en el primer bloque. El segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que piden los gremios al próximo presidente de la República. Gustavo Volpe, presidente de la UIP, y don Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, van a contarnos detalles acerca de lo que ellos precisan del próximo gobierno. Y el último bloque vamos a tener como invitado al ex senador Jorge Oviedo Mato, candidato nuevamente al Senado por el UNACE, y con él tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a ver si es capaz de conseguir otro cupo más en el Senado este domingo próximo. Después de la pausa ya iniciamos el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Patricia Rivarola, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación, Carlos. Gracias por Un gusto acudir. compartir la mesa con la comisaria Elisa Ledesma. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo anda? Muy bien, don Carlos, muy buenas noches para vos, para la fiscal, el respeto para la audiencia. Mire, le tengo que preguntar, y quiero que sea la primera pregunta, porque estuve hablando ayer con la gente de la justicia electoral. Usted también estuvo escuchando porque estaba en la conversación, y le tengo que preguntar, ¿qué pasa con los policías? ¿Van a votar o no van a votar este domingo? Porque ustedes hicieron un pedido a la justicia electoral. Me imagino que la dotación completa de la policía va a estar trabajando, operando sábado y domingo para que todo sea normal. ¿Qué va a pasar con ellos si no tienen permiso para votar? Bueno, don Carlos, nosotros tenemos el acuartelamiento del 100% a partir del sábado al mediodía. El personal policial va a estar a orden ya en su unidad. Tenemos la dotación total de la Policía Nacional trabajando y abocada para lo que hace este servicio sin descuidar los demás servicios. Hemos solicitado por nota al Tribunal Superior de Justicia Electoral la posibilidad de que se nos habilite una mesa en los lugares de votación, teniendo en cuenta que tenemos efectivos policiales que están inscriptos en Asunción y fueron trasladados a Mambay, Ciudad del Este, Encarnación. Sí, por diferentes puntos del país. Y no van a poder. Bueno, ¿por qué hicimos ese pedido? Porque la Constitución Nacional dice que el voto es un derecho y una obligación, ¿verdad? Pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos habla de que el artículo 94, creo que les exime. Nos exime. De esa obligatoriedad porque están en servicio ese día. Claro, pero nos exime de tener un castigo o una sanción nada más. No nos exime de no votar, ¿verdad? Esa es la duda que yo tengo y me hago responsable de lo que estoy diciendo en este momento, ¿verdad? Entendí yo que el doctor Salas dijo de que no, es decir, no pueden votar. Si no están en el padrón donde ni si se les habilitó una mesa especial, no pueden votar. No podemos. Se nos exime de la sanción. Sí, no pueden ser castigados por no votar. Claro, yo voy a solicitar un pasaporte y como requisito tengo que tener el que tuve el derecho al voto y que voté, ¿verdad? Pero me van a negar el pasaporte, pero yo voy a decir, no, pero yo estaba de servicio ese día en tal parte y por eso no me pude ir a votar. Entonces se me va a otorgar el pasaporte. Pero queda la duda de que, como digo, la Constitución Nacional nos obliga a votar. Son 25.000 policías más o menos que van a estar operando ese día en actividad. Lo que le pregunto, doctora, ¿algo se puede hacer en ese sentido? ¿Hay posibilidades de que se les dé también, que ellos también cumplan su derecho de elegir? Yo comparto la opinión de la comisaria Ledesma en el sentido de que es un derecho como todos los ciudadanos de la República que también lo tienen los señores agentes de policía, y el artículo 94 del Código Electoral específicamente se refiere a las personas que, digamos, al no cumplir la obligación del voto,
digamos, se le impone necesariamente la sanción de multa, ¿no? Y ellos, en el eventual caso de que como están trabajando en los comicios, eso también va incluso para los magistrados electorales y para otros componentes de Secretaría sí, Conjunta. entonces, pero claro, si uno quiere ejercer ese derecho libre del voto, lo puede hacer, lo debería poder hacer, digamos, ¿verdad? Sí, está libre. Claro. Don Carlos, nosotros, los que estamos inscritos en Asunción y que vamos a ir a trabajar, vamos a tener un tiempo para ir a votar, pero son muchos los que no van a poder votar, ¿verdad? Y queremos. Hay que ser honestos porque es un derecho y una obligación. Nosotros tenemos un doble compromiso como policías porque debemos cumplir y hacer cumplir la ley, ¿verdad? Y la Constitución, que es la Carta Magna, a nosotros nos obliga, ¿verdad? Pero... Bueno, era la primera pregunta que le quería hacer. Ahora, doctora, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer el domingo? Bueno, en realidad podemos empezar antes del domingo, hablando antes del domingo, porque como todos saben, termina la posibilidad de efectuar propaganda electoral mañana. A partir del viernes a las 0 horas ya está prohibido, entonces eso, en caso de que se efectúe algún tipo de propaganda electoral, eso significa entonces de que va a constituir un delito electoral, ¿sí? En primer término. Ya sabemos también que 15 días antes de las elecciones están prohibidas la realización de las encuestas. Sabemos también que ese día de las elecciones, incluso tenemos nosotros hablado con componentes de la Policía Nacional, ellos refirieron que van a resguardar los locales de votación en un radio, ya en un perímetro de 100 metros a la redonda, 200. Y entonces 200 metros. Sí. Bueno, entonces eso significa que va a apaciguar, digamos, la posibilidad de que también se constituyan los famosos PC que a veces quieren ubicarse ya ahí en las inmediaciones, y también la gente que se aglomera o en otros casos los vehículos que portan banderas o las famosas calcomanías, ¿verdad? Entonces eso también... O gente que entra con su remera colorada o azul. Son cosas que ya se dan al primer toque del día, en el sentido de que apenas se constituyen o se están constituyendo las mesas, ya son irregularidades, digamos, que siempre se estuvieron presentando, pero que estamos trabajando para que se pueda ya disuadir, digamos, de que se constituya ese tipo de conductas. Por otro lado, bueno, sabemos que existe en el Código Electoral un catálogo de faltas, un catálogo de delitos electorales, y como el Código Electoral es anterior al Código Penal, entonces también existe, digamos, un catálogo de previsiones en el sistema del Código Penal, ¿no? Bueno, en ese sentido, las faltas electorales van a estar, digamos, ese día monitoreadas por las fiscales electorales que están designadas en todo el territorio nacional. ¿Cuántos fiscales van a estar trabajando en todo el país ese día? Aproximadamente alrededor de 150 fiscales van a estar trabajando, y tenemos una particularidad en este sentido, en esta oportunidad, estas elecciones 2018, y es que los agentes penales que están de turno se van a dedicar exclusivamente a su turno. Es decir, eso va a hacer que todos los roles que comprendan el Ministerio Público por mandato constitucional y legal podamos cumplirlo. De esa manera, entonces están afectados otros fiscales ya para atender delitos electorales, y en ese sentido entonces van a estar compenetrados con la labor electoral de la jornada del 22 de abril y van a poder, vamos a decir, constituirse con más facilidad a los locales de votación si hace falta, o a los lugares donde haga falta su intervención. Y por otro lado tenemos también asignados una cantidad importante de fiscales electorales. La policía puede actuar cuando se produce un hecho y hay por ejemplo, descubre a alguien comprando cédulas. ¿La policía puede actuar inmediatamente sin presencia fiscal? Es como todo delito ordinario, digamos, penal. Por supuesto que la policía siempre interviene cuando existe flagrancia en la comisión de un hecho punible, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es un efectivo policial el que ya está en el lugar y está entonces, ya es el primero que va a intervenir, va a recabar los datos, va a llamar al fiscal interviniente, y eso es una cuestión importante también que tenemos en esta oportunidad. En Asunción tenemos 146 locales de votación. Sí. Entonces, lo que hicimos en el Ministerio Público es fraccionamos en 5 esos locales de votación, y le corresponde a un fiscal que va a atender delitos electorales cada 30 locales de votación. Sí. Entonces, esas áreas, digamos, que les toca de cobertura de locales de votación, ya tienen, por ejemplo, hablado también con efectivos de la Policía Nacional, que ya les corresponde a las comisarías y a los efectivos que van a estar cubriendo esos locales, de manera a hacer ya más fácil, ¿no? Digamos, el contacto, para que ese día se pueda trabajar con más facilidad.
Bueno, ¿y cuántos policías? ¿Los 25.000? Sí. ¿Todos los efectivos policiales? Todos los efectivos. ¿Cuáles son las zonas para ustedes que aparecen en punto rojo? Posiblemente las más conflictivas, ¿cuáles serían? Bueno, Asunción, ya por los datos, cuando nosotros vamos a hacer una orden de operaciones, hacemos una evaluación dentro de la planificación de lo que fue el último resultado de las elecciones. Tuvimos hechos resaltantes, por ejemplo, en el Colegio Naciones Unidas, que queda en Barrio Obrero, en donde se suspendió inclusive las votaciones, otros colegios. Entonces, esos son los lugares para nosotros sensibles, en donde se refuerza con personal policial. Nosotros tenemos que destacar el diálogo permanente con el Ministerio Público. Nosotros hace 3 días que ya tenemos la lista de quiénes son los fiscales con los números de teléfono. El personal policial ya tiene el adiestramiento de con quién tiene que hablar en forma inmediata y cumplir dentro de los plazos establecidos, que es las 6 horas como máximo para la comunicación con el Ministerio Público. ¿Y cuáles son las horas más peligrosas realmente, donde se producen mayores incidentes, comisario? De acuerdo a la experiencia de otras elecciones. Cuando hay un horario establecido de cierre de votación y la gente quiere llegar y entrar. Ahí pero hay un grupo que generalmente llega a esa hora solamente para incidentar, que inclusive hay gente que ya votó, pero está llevando a otras personas y quiere ocasionar. Ese es el momento más sensible que nosotros tenemos. El cierre del horario de votación. Sí, señor, cuando hablamos de un horario establecido. Claro, los que están en la fila pueden seguir votando. Pero los que se niegan que el portón se cierre, ahí es el inconveniente. Pasa que hay una cuestión que hay que considerar, y es que el Código Electoral prevé que el escrutinio es público. Y eso significa que todo ciudadano puede participar, mirar, ¿verdad? Incluso puede firmar el acta ya de la mesa. Y eso muchas veces, esa disposición democrática del Código Electoral también a veces se confunde y se contradice en el momento en que se tiene que tomar la decisión de cerrar esos portones, y que generalmente recae, ¿verdad?, en la gente de la Policía Nacional por resguardo y seguridad de quienes se encuentran. Pero se establece claramente el horario de votación. ¿De qué hora a qué hora es en esta época? Existen 2 horarios, uno de verano, otro de invierno. Como estamos en invierno, el horario de votación es de 7 a 16 horas. A 16. Sí. A las 4 de la tarde se cierran. En teoría se cierran las mesas. ¿Qué pasa? Se cierran los portones de acceso. En realidad, eso depende también, ya son los miembros de mesa los que en ese momento son, digamos, los que disponen de eso, son ese día los que ejercen autoridad en los locales de votación. Salvo que las elecciones hayan comenzado más tarde. Exacto. Entonces en algunas mesas ocurren algunas mesas, no en los locales de votación propiamente, en mesas que de repente comienzan en vez de las 7 de la mañana a las 8 por el tema de la organización, y entonces eso hace también que se extienda el horario, ¿verdad? Y entonces también hay que darle a esa gente de esas mesas la posibilidad de que ingrese al local de votación y no se pueda cerrar a las 16 horas. Si hay mesas entonces dentro. Siempre va a haber problemas. Sí. Siempre. Me parece que el cierre local tiene que ser un solo horario, el cierre, y los que quedan, los que están en la fila, y si tienen que votar en esa mesa que comenzó más tarde, pues siguen votando. Sí. Pero de lo contrario va a haber siempre problemas, doctora. Ese es el horario más sensible que tenemos nosotros, siempre. También te cuento, don Carlos, que ya desde el día lunes personal policial está abocado en lo que hace acompañamiento a traslado de útiles electorales y la custodia de los mismos en los lugares. Tenemos ya personal suficiente trabajando en lo que hace a esa área, y también la custodia y el acompañamiento a los observadores, que hace aproximadamente un mes que están en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuáles son los delitos electorales más graves? Bueno, como siempre, Carlos, tenemos el problema de la compra de cédulas. Por eso el Ministerio Público ya a partir del 2013, y en esta oportunidad también tenemos el eslogan "no vendas tu cédula, es delito", ¿no? Es imperiosa la cuestión que está dentro de nuestra idiosincrasia de que se encuentra siempre a personas cerca a los locales de votación con un montón de cédulas de identidad, incluso con dinero, y tratando de justificar de qué se trata, y algunas personas a su alrededor, ¿verdad?, que dicen ser familiares, que dicen ser... Bueno, y ahí es donde ya se produce, ¿verdad?, la intervención tanto de la policía como del Ministerio Público, y bueno, se procede a labrar el acta correspondiente para el inicio de una investigación. ¿Y en qué casos se puede permitir que una persona ingrese con otra al cuarto oscuro? Solamente en los casos, por ejemplo, de una persona que ya tenga algún tipo de discapacidad, que no pueda entonces ir sola y necesita estar acompañada por otra persona. Son los únicos casos que también se permiten, y hay que tener en cuenta que me hablas del cuarto oscuro, una prohibición también de la ley del año 2010, que es la de prohibido sacar fotos e ingresar con teléfonos celulares y cámaras fotográficas, etcétera, ¿verdad?
¿Y cómo van a controlar que la gente no entre con los Es celulares? imposible controlar que la gente no entre con nosotras las mujeres que portamos nuestras carteras, ¿verdad? No van a estar los miembros de mesa seguramente revisando claro. O qué diciéndole, tenemos, deja acá ¿verdad? su cartera, Deja acá su cartera y le roban, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces es un problema. O sea, Sí. son cuestiones que para que veas cómo a veces se legislan, ¿verdad? Ciertas circunstancias que se dan en la vida real, pero que después cuesta Son mucho inaplicables. ponerlas en práctica. Son Y inaplicables. estamos llenas de ese tipo de disposiciones en el Código Electoral. Nosotros vamos a tener el resguardo de 200 metros a la redonda del lugar de votación, y personas que vienen con algún impedimento físico o en sillas de ruedas, sí se va a permitir que el vehículo llegue hasta el lugar, para que pueda descender. Vamos a tener también para personas mayores, ¿no? Mayores, sí. También vamos a tener personal policial que va a acompañar a esas personas hasta el lugar. También quiero destacar que el personal policial que va a estar trabajando dentro de los lugares de votación no va a portar arma de fuego. ¿Verdad? Es una disposición también que tenemos. El personal que está a la calle sí va a estar con el uniforme de reglamento, y el personal que está dentro no va a portar arma de fuego. Vamos a tener personal policial táctico a orden en la comisaría jurisdiccional para según las necesidades. Personal del INSE no va a estar trabajando en forma exclusiva en lo que hace al servicio de votación. Va a seguir cumpliendo el servicio normal que hace el INSE aquí y en el interior del país. Bueno, el caso de una de las candidatas a la Diputación, que en su página social pide que la gente vote por ella y que traigan la constancia de que votó por ella, entonces ella le va a pagar con plata. ¿Qué va a hacer en ese caso? Bueno. ¿Y eso qué configura esa situación? Nosotros atravesamos ahí con un problema. Como te decía, el Código Electoral está lleno de problemas en este momento. Hacemos agua por todos lados. Como se trata de una cuestión que fue, digamos, divulgándose a través, como bien decís, de redes sociales, entonces no está prevista en la legislación electoral ningún tipo de intervención, ni tampoco en el Código Penal. Es decir, que a través de las redes sociales podemos violar la ley como lastimosamente te tengo que decir que, bueno, habría que ver qué ocurre en cada caso en particular. Sí. Me estás hablando de un caso que lo conocemos. Pero se está instando, claro, porque se está instando. No tenemos, sí tenemos en el caso de los medios de comunicación, que lo sabes, el artículo 329 del Código Electoral, pero no tenemos previsto en el caso de las redes sociales ni siquiera los mensajes de texto de los teléfonos celulares, ¿verdad? La legislación lastimosamente no acompaña, y al respecto te cuento, Carlos, que terminadas las elecciones del 2013, trabajamos en forma separada de la justicia electoral, pero luego compusimos la modificación del Código Electoral. Justamente una de las preocupaciones mayores fue ese tema, y se presentó ante el Congreso una modificación del Código Electoral que, hasta donde yo sé, creo que quedó en una de las comisiones y no pasó nada. Pasaron 5 años otro proyecto más que se cajonea. Y no tenemos resultados de ello, ¿verdad? Y ahí estaba previsto ya también una pena, ¿no?, para ese tipo de, igual como los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Entonces, sí, es una lástima que sigamos con el mismo Código Electoral. Comisario, en el tema del EPP y su zona de influencia, ¿qué dispositivos de seguridad van a tener, teniendo en cuenta que normalmente aprovechan estos días y estas épocas para asestar algún golpe, para llamar la atención? Bueno, por parte de la Policía Nacional se refuerza con personal suficiente, personal táctico que va a estar viajando en el norte. Mañana, creo que en horas de la mañana ya viaja un equipo bastante importante en la zona, y después el trabajo coordinado de inteligencia con la Fuerza de Tarea Conjunta. Permanente, señor, permanente. Pero ustedes tienen alguna información, es decir, ¿ustedes evaluaron ya eso? ¿Tienen en cuenta ese detalle de los golpes que generalmente asestan en estas épocas? Sí, señor, está dentro de los lugares sensibles también la zona norte. ¿Y la Fiscalía cómo hacen en ese tema? Y bueno, te cuento que la Fiscalía, por supuesto, tiene fiscales asignados también a esas zonas delicadas, llamadas zonas rojas del país, donde eventualmente, ya que existen locales de votación, también tiene que constituirse, si es que hace falta, algún agente fiscal. Y para ello también tenemos abordado el tema con gente de la Policía Nacional, también con gente de la Fuerza de Tareas Conjuntas, donde apoyarían entonces el ingreso de los agentes fiscales y sus comitivas, si hace falta, en los locales de votación para resguardar su seguridad, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas rojas de acuerdo a la Fiscalía? Bueno, nosotros tenemos en realidad detectados algunos locales de votación, ya tanto en la capital del país, alrededor de 25 locales de votación, y en el interior del país estamos extremando cuidados en la zona Alto Paraná. Prácticamente todos los fiscales del Alto Paraná van a estar cubriendo. Por eso digo que
viendo el mapa del Paraguay, trabajando en Ministerio Público, de acuerdo a la particularidad de cada departamento, vamos cubriendo nosotros de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Alto Paraná y Ciudad del Este específicamente, van a estar trabajando 2 a 3 fiscales por cada local de votación para cubrir con propiedad lo que se requiera. Y en otras áreas como Cordillera, que suele ser más relajado, ¿verdad? Todo se comporta de una manera, menos cantidad de electores de hecho, entonces también disminuye. Un mismo fiscal, digamos, de delitos electorales va a hacer la labor también de fiscal electoral. ¿Y en el norte? Y en el norte sí. Tenemos fiscales que van a tener que trasladarse hasta Tacuatí si hace falta, zonas delicadas, ¿verdad? Como San Alfredo, que ahora hay una nueva localidad que se llama Poncholo, y van a tener que cubrir esas zonas. O sea, está previsto, digamos, todo eso con el acompañamiento de las fuerzas policiales. Ahora, en el caso de ustedes, los fiscales, ¿qué va a pasar en el momento de la votación? Si hay gente que no va a poder votar, ¿ustedes ya aceptaron esa situación o ustedes tienen algún permiso especial para poder votar en cualquier lugar? No, en realidad lo que va a suceder es que muchos de los fiscales y algunos fiscales ya son del interior, entonces se soluciona el problema, ¿verdad? Y otros se trasladan desde la capital al interior y eso va a requerir de que seguramente voten en Asunción y mientras tanto esté cubriendo los asistentes fiscales de su unidad a cualquier cuestión que se pueda suscitar hasta que tanto lleguen, ¿verdad? Incluso los fiscales adjuntos tienen una disposición emanada de Fiscalía General que tienen que estar cada uno en sus áreas de cobertura. Bueno, ¿qué trabajo les espera, no? Sí, señor. Ahora, para considerar una zona roja, ¿qué se tiene en cuenta? Y bueno, nosotros particularmente factores, por ejemplo, como las que ya la experiencia nos viene marcando, de que hay ciertos locales de votación donde repetitivamente se van provocando y se van produciendo incidentes. Usted dice 25 en Asunción, por ejemplo, ¿cuáles son esos locales? ¿Alguno que recuerde? Y el Dalquis, el Colegio de Naciones Unidas, que ya mencionó la comisaria. Sí, sí. Sí, siempre hay problemas. Siempre hay peleas y hay, bueno, qué sé yo, otros locales también que ya nosotros tenemos identificados como los que siempre son influyen factores también políticos, ¿no? Dependiendo de quiénes son los líderes también de repente alrededor de la zona, eso influye también ese día de las elecciones, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta el ambiente en general, ¿ustedes consideran también de que es un ambiente más apático que otras elecciones? Ustedes en la policía, ¿cómo evalúan este momento? Bueno, sobre todas las cosas tomamos con mucha seriedad, pero sí notamos de que es diferente a las demás elecciones que tuvimos. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que notan, comisario? Parece más tranquilo. Nosotros vemos una situación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos este año o esta vez no tenemos ese antecedente, por ejemplo, de intervenir en una esquina donde estaban pegando afiches de un partido político y llega otro con otro afiche de otro candidato y se pelean por una columna, por una muralla y tenemos que dar intervención. Eso no tuvimos estos días, don Carlos, ¿verdad? Y llama mucho la atención, ¿y por qué mencioné el Colegio de Naciones Unidas? Porque siempre por los antecedentes están 2 o 3 personas que son las mismas que en años anteriores son las que crean el problema. Son los mismos operadores, el mismo vecino de la esquina que está queriendo llevar, que está queriendo entrar, por más de que ya terminó la hora de votación. Siempre son las mismas personas y esos son para nosotros los focos de atención para entender de que esa es una zona que requiere mayor atención. ¿Y la Fiscalía? Bueno, yo te voy a dar desde otro punto de vista, otra perspectiva, ¿verdad? Existe lo que llamamos el cronograma electoral que está dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y nos llamó la atención en la Fiscalía Electoral de que las propagandas electorales generalmente ya se venían produciendo antes del periodo habilitado en el cronograma. Y sin embargo, en esta oportunidad notamos que eso, esperaron, parece que sea el día habilitado, ¿verdad?, por la justicia electoral y se empezaron a producir las propagandas. Muy ordenados y organizados nos pareció en comparación a otras oportunidades. Empezamos a respetar ciertas normas electorales. Sí, yo creo que sí. Ojalá eso vamos a pensar eso, ¿verdad?, pueda decir también el lunes, ¿verdad?, después de las elecciones y que se respete también este periodo de veda de propaganda que empieza el viernes. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que más temen? Para la policía, ¿cuál es el mayor temor y que van a prestar especial atención, comisario? El enfrentamiento entre compatriotas por un partido político. El que haya lesiones de gravedad y hechos que lamentamos por una situación que puede ser solucionada a través de un voto, ¿verdad? Que no haya hechos de violencia que podamos lamentar,
¿verdad? Eso es lo que cuidamos al máximo. Y sobre todas las cosas también, mucho cuidado con lo que con el concepto que va a llevar el observador internacional sobre nuestro país y hasta qué punto somos y hasta qué nivel tenemos y somos civilizados para ejercer un derecho y una obligación. ¿Ustedes se reunieron con los observadores? Sí, Policía Nacional sí. La policía Sí, la Fiscalía también. Bueno, ellos tienen en cuenta eso, de que la Policía Nacional cubra, asista, comparta, conozca de los derechos del ciudadano, darle la oportunidad de votar, esa libertad de llegar, facilitar, porque ya nosotros nos convertimos en facilitadores este servicio es de facilitador más que cualquier cosa, entonces hicimos hincapié eso también a los observadores. ¿Y ustedes también se reunieron? También están habiendo reuniones ya con la Fiscalía Electoral, con los fiscales de delitos electorales. Nos estamos también reuniendo con ellos porque ellos también se despliegan en diferentes, digamos, localidades del país, ya están dispersos, ¿verdad? Llegó también ya el coordinador que está, digamos, designado para Asunción por la OEA, llegó antes de ayer. Y bueno, es un trabajo que se viene haciendo y ellos suelen tener, digamos, que las mismas críticas también hacia la labor que se viene desarrollando en los comicios, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el tema de los pueblos originarios, por ejemplo. Sí. Finalmente, doctora, ¿a qué número de teléfono uno puede llamar para hacer la denuncia de cualquier delito que se pueda cometer? Bueno, yo quiero comentar que va a estar habilitado el centro de monitoreo, el centro de procesamiento de denuncias del Ministerio Público el día de las elecciones, que va a funcionar en el salón auditorio de la Fiscalía General del Estado. A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a estar recepcionando denuncias y a la vez se va a hacer un monitoreo a través de los medios de comunicación, prensa escrita, radial, televisiva, para que los agentes fiscales a través nuestro puedan inmediatamente tomar conocimiento de cualquier hecho irregular que contravenga la legislación electoral o penal. Entonces, los teléfonos que vamos a tener habilitados para esa jornada van a ser los 454-615, 444-762 y 444-763. Independientemente de todos los locales del Ministerio Público, ¿verdad? A lo largo y ancho del territorio nacional, que como siempre vienen recibiendo cualquier tipo de denuncias del ámbito penal. Muchas gracias por venir, doctora. Y para la policía, el 911, ¿no? El 911, el puesto de mando unificado se instala a partir del día sábado al mediodía, con el monitoreo permanente de las cámaras del 911, no solamente en Asunción, sino también las regionales del 911, y vamos a estar hasta que finalice el servicio. Gracias, comisario, por venir. Como siempre, un placer, don Carlos. No, muchas gracias a ustedes, dos mujeres que van a estar al tanto de lo que va a pasar el próximo domingo. Vamos a una pausa, en instantes estamos con los empresarios que esperan del próximo gobierno, a la vuelta de la pausa. Ya estamos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Realmente estamos bien expectantes del día domingo, como todo paraguayo, y teniendo cierta idea de lo que debería ser el próximo gobierno que va a surgir el 22 de abril y va a asumir el 15 de agosto, ¿verdad? Expectante, el país está expectante, todos nosotros también, y bueno, esperemos que se actúe siempre con patriotismo y que se piense un poco en todo y no en un sector. Licenciado Gustavo Volpe, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Reelecto presidente de la UIP. ¿Y cómo ando? Y feliz. Sí, me doy feliz, cuenta. estoy feliz, estoy contento. Volví a lo que me encanta. Entonces, obviamente, eso es muy importante, ya que a esta altura de la vida, hacer lo que a uno le gusta es muy importante. Bueno, ¿qué esperan ustedes del próximo gobierno? ¿Qué esperan dentro de estos sectores tan importantes del país? ¿Qué es lo que se espera? ¿Quién comienza? Bueno, mira, nosotros estamos convencidos que el futuro del Paraguay está en el campo. Hay que tener en cuenta de que Paraguay descansa sobre dos columnas, la agricultura y la ganadería. No queremos menospreciar, por supuesto, acá la industria, ¿verdad? Evidente. Pero hay que trabajar en el campo, hay que trabajar, hay que tener programas agrarios y más que nada invertir un poco en esa educación, la salud, y eso significa seguridad. Y esa seguridad, con el componente de la educación y de la salud, nos va a dar un desarrollo, y ese desarrollo va a dar mucho trabajo.
Es decir, tenemos que trabajar todos buscando la paz que tanto necesita la zona norte del país, una paz muy necesaria para las inversiones, una paz necesaria para los trabajos, y yo te diría una paz necesaria para el propio pueblo paraguayo, ¿verdad? Porque cuando uno tiene una inseguridad manifiesta en una zona determinada, yo creo que repercute en todo el Paraguay, por los comentarios que se hacen, y eso hace que las inversiones extranjeras miren con cautela. Y lo que queremos del próximo gobierno es que apuntarle más la parte agrícola, la parte ganadera, y por supuesto que la seguridad para nosotros es algo de indudable importancia, porque estamos trabajando ahí y ahí no existen ciudades, no existen calles, solamente existe el campo, ¿verdad? Y ese campo, esos bosques son justamente los escondites de estos delincuentes, ¿verdad? Y en el sector industrial, ¿qué es lo que esperan del próximo gobierno? Bueno, en primer término, creo que hay que defender a muerte la estabilidad macroeconómica que se logró con tanto sacrificio. Y digo esto fundamentalmente porque muy fácilmente los gobiernos muy políticos quieren entrar a un tema que es realmente nocivo para los países, y estamos hablando del populismo, ¿verdad? El populismo que tanto daño está haciendo, que hizo a la Argentina, que hizo al Brasil y que está por terminar de destruir a Venezuela, ¿verdad? Por lo tanto, creo que ese es un tema no menor a nivel macroeconómico, manejar y seguir manteniendo a rajatabla la macroeconomía. Y después, en segundo término, voy a hacer promoción a lo que es mi sector. Ahora, antes de que llegue el segundo término, sí. ¿Los dos candidatos le inspiran confianza en que van a defender la macroeconomía o no? Los dos principales candidatos. La verdad que escuchamos muy poco sobre ese punto, sobre ese aspecto, pero fundamentalmente Marito, y voy a decir nombre porque fue el que habló de tratar de solucionar el problema causado por el desfinanciamiento que están heredando ellos. Él habló de que van a tratar de buscar reducir ostensiblemente la evasión impositiva, ampliar la base de contribuyentes. Pero eso dicen todo. Pero eso hace cuántos años que se viene escuchando. Y bueno, pero eso va a ser una necesidad hoy en día, o si no van a tener que tocar los impuestos. La necesidad es de hace muchos años. Este es uno de los países más inequitativos que existe en el mundo. Estoy de acuerdo, pero teníamos estabilidad macroeconómica, teníamos presupuestos no desfinanciados, y hoy tenemos. Entonces eso y es lo que decía. Lo increíble es que el desfinanciamiento viene del Parlamento. Y bueno, y después de haber hace muy poco sacado la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, lo que hacen con la mano, borran con el codo, sí, ¿verdad? Entonces, ahí está el inconveniente. Pero fundamentalmente, y ese es el problema, ¿verdad? Hoy va a ser una necesidad el combatir la evasión impositiva y ampliar la base. Y se está olvidando nomás de una cosa que es fundamental. ¿Cuál es el origen de ese mal? El origen de ese mal es el contrabando. Que el contrabando no deja ningún registro, deja dinero en negro, y es una cantidad muy grande la que se sigue moviendo a través del contrabando. Pero si ustedes son un grupo de presión importante en cualquier país del mundo, ambos sectores, ¿cómo es que no se unen, por ejemplo, para obligar a los gobiernos a evitar el contrabando que usted menciona? Porque finalmente uno de los sectores más importantes, que es el de los microagricultores, son los que más daños sufren, sí, como consecuencia de eso. Claro. No son las grandes extensiones agrícolas de soja y compañía quienes sufren el contrabando, no. Son los pequeños agricultores. ¿Por qué ustedes ante esta situación no se unen y realmente ejercen la presión que tienen que ejercer para que el contrabando se termine? Nosotros, o que disminuya. Nosotros, desde el punto de vista del campo, Carlos, hacemos presión por todos lados, porque acaba de decir una verdad. El tema del contrabando perjudica al más humilde. Sí. Y ese más humilde necesita el apoyo del gobierno y el apoyo de toda la ciudadanía. No es posible que productos agrícolas
hay veces que uno, no digo luego compra, sino que le están regalando los productos agrícolas. Y el producto agrícola tiene que ser como el producto industrial, tiene que tener un precio de venta, o si no, ¿para qué quiere ser agricultor? Nosotros peleamos mucho por el precio del ganado, ¿verdad? Estamos permanentemente, no te digo mal relacionamiento, ¿verdad? Porque cada uno defiende lo suyo, pero estamos siempre defendiendo los precios del ganado y con muchas discusiones con la industria cárnica, ¿verdad? Pero el agricultor, el pequeño agricultor, sí, él no tiene una defensa de sus productos. Exacto. Y debe tenerlo, porque te imaginas que el tema de la carne, de la exportación de la carne a la Unión Europea, nos está dando porque Macron, Francia, protege a los ganaderos de Francia. Sí, por eso, por eso no se firma el por eso no se firma, hasta ese punto se llega, ¿verdad? Hay que protegerle al agricultor, hay que protegerle. Acá lo que pasa es que muchas veces en un país así como el nuestro se olvidan de la producción primaria y van más hacia lo que se ve a una ruta, van más a una empresa, van más a una pequeña industria, ¿verdad? Y no saben que la ganadería, para llegar a un punto que estamos hoy día, son inversiones pero de miles de millones de dólares y de 40 años. Una industria uno hace con 2 millones, 10 millones, lo que sea de dólares, y la termina en 10 meses. Ganadería, ¿no? Pero por eso le decía, ahora, yo quiero insistir también. Sí. Realmente esto siempre existió. Claro. Nos hemos unido en campañas y la verdad es que sin mucho éxito, Carlos. Esa es la realidad. Es la corrupción. Por todo. Al no haber justicia hay corrupción y entonces estamos siempre en un círculo vicioso. Pero si realmente el gobierno que asume se da cuenta de que no quiere tocar los impuestos, ni tampoco quiere hacer emisión inorgánica, y quiere recaudar más porque todavía tiene un 40% que no recauda, yo creo que esto va a ser una buena noticia y van a tener que implementar. Habló también de que van a implementar la tecnología justamente para tratar de achicar, de agrandar la base de contribuyentes y achicar la evasión impositiva. Pero hay que combatir el contrabando, que es el que hace que el negocio en negro siga funcionando. Entonces, ¿quiénes son los protectores del contrabando? Y bueno, al no haber justicia y al no haber ningún contrabandista preso, entonces todo el mundo hace lo que quiere. Es que la informalidad en nuestro país, y yo ya no te voy a hablar solamente del contrabando, te voy a hablar de un tema que es preocupante. Nosotros tenemos el INAM, que tiene que autorizar todos los alimentos que se venden en el país. Y sin embargo, hay productos, muchísimos productos, y sobre todo en algunos centros que están en la frontera y que quieren venir ahora hacia la ciudad, en que hay muchísimos productos que no tienen habilitado el registro en INAM. Entonces, o es de contrabando, porque en teoría ese producto no puede pasar por aduana, porque la aduana no le debería de permitir, y sin embargo están las estanterías, campante y sonante. Pero es entonces, es una simple ecuación, a ver, licenciado, y yo creo que tenemos que ser sinceros. Es una simple ecuación. Los que están en las aduanas, ¿cómo viven? Claro. Los que están los magos de las aduanas, finanzas. De las finanzas, como se les dice en los medios. ¿Cómo viven con el salario que tienen? No pueden. No pueden. Bueno, ahí está esa es una de las explicaciones. Pero sin embargo, todos le queremos culpar solamente a la justicia y no presionamos, porque ustedes son un grupo de presión importante. Yo creo que ustedes pueden hacer mucho bien presionando a sabiendas de esa situación. Señores, quítenle a esa persona, quítenle a estos tipos, o que esas personas agarren y rindan cuenta de dónde sacaron todo lo que tienen con el sueldo que perciben. Ahí ya debería de actuar la justicia porque si no, ¿quién es capaz de obligarle a alguien a demostrar el dinero que tiene? Ahí quiero discrepar un poco con Gustavo. Yo creo de que somos culpables la sociedad. No, yo hablo nomás la sociedad. de que demuestre. La justicia puede ser excelente o puede ser muy mala, pero si tenés una sociedad
que presione por tener honorables funcionarios se va a acabar, no hace falta la justicia. Ese es el punto. Yo a eso me refiero. A eso me refiero. Ustedes como grupo de presión tienen esa posibilidad más que ningún otro para presionar y exigir al gobierno que ponga gente decente en los principales cargos. Mira, te voy a dar un ejemplo nomás, Carlos, del problema de la propia sociedad nuestra, ¿verdad? Bueno, vos sabés que estamos con un problema en el norte que es el EPP. Sí. Bueno, ¿por qué tanto se le combate a quienes con sus luces y sombras nos están dando una protección, que son las fuerzas militares, las fuerzas del orden, ¿verdad? Cuando los delincuentes son los del EPP. Y eso es la sociedad. Estamos para criticar, ¿verdad? Pero no para construir. Para reírnos, no para construir. Exacto, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos apena un poco, porque estamos permanentemente, mira, hemos estado recorriendo, por ejemplo, las escuelas agrícolas, por eso te hablé de educación. La escuela agrícola tiene una infraestructura de primer mundo. Hay que conocer lo que son las escuelas agrícolas en el interior, total y absolutamente abandonadas. Entonces, ¿cómo vas a agarrar y pretender cuidar el kilo del tomate si no estás cuidando la base de todo pueblo, que es la cultura? La educación. ¿Qué es la educación? Y es la educación, lógico, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que es preocupante. Y de todo esto ustedes hablaron con los candidatos. ¿Tuvieron la ocasión de decirle a los candidatos estas cosas o no? Sí. Yo particularmente no, porque no estaba todavía en los gremios y entonces en este momento no tuve ocasión de hablar. Pero fundamentalmente hay que tener en cuenta de que nuestro país tiene una informalidad muy alta. Y la informalidad, yo estoy de acuerdo con Luis, que también nosotros tenemos nuestra licuota en la responsabilidad, pero el resto tampoco funciona y muchas veces se nutre de esa informalidad, ¿verdad? Las autoridades se nutren de esa informalidad y como no hay castigo, entonces estamos en... Funciona el sistema. Funciona este sistema que yo creo que tenemos la gran oportunidad con este cambio de gobierno. Creo que tenemos la gran oportunidad de tratar de influir y de convencer de que de una vez por todas tenemos que cambiar el sistema del prebendarismo en el Paraguay, que hace que cuando gana un grupo o un presidente, entonces llene la función pública de sus adherentes, porque no existe la posibilidad de darle trabajo en el mercado. Y sin embargo, y digo que es una gran oportunidad, si realmente el gobierno se convence de que es el sector industrial, el sector que está llamado a solucionar el problema de la falta de empleos, entonces va a seguir el prebendarismo, porque siempre va a seguir faltando empleos para toda la gran masa de ciudadanos que salen año a año. Te dije en un programa anterior, y me baso en un estudio de la Facultad de Politécnica, que habla que si la enorme cantidad de energía eléctrica que posee el Paraguay se direcciona a la industria, en 20 años, y no en 70 como dijeron ahí, en 20 años el Paraguay podría cuadruplicar el Producto Interno Bruto. Bueno, ojalá lo entiendan, pero don Luis, usted que habló con los candidatos, ¿alguien le convenció sobre la propuesta para el sector económico, por ejemplo, o para el país? ¿Alguno de ellos le convenció, alguno presentó algo diferente y no lo políticamente correcto que siempre repiten? Lo que pasa es que, así como decís, bueno, nosotros tuvimos charlas personales de comisión directiva, por supuesto, ¿verdad?, con todos los candidatos y también cuando eran precandidatos, con todos. Y realmente en los papeles son todos buenos, ¿verdad? Sí, por eso. El problema está cuando llegan al poder, que direccionen al pueblo paraguayo todo lo que ellos dicen. Pero antes que nada, y vuelvo a repetir esto, los culpables somos nosotros, la sociedad. Hay un viejo dicho que se dice: el tango se baila entre dos. La dos, así mismo. ¿Verdad? Si nosotros, la sociedad paraguaya,
se comporta 100%. Yo creo que no van a haber muchos funcionarios públicos muy corruptos, ¿verdad? Ni tampoco no van a haber visas de aduana que están dentro de la corrupción. Acá tenemos que tener la base de nuestra sociedad, tiene que corregirse. No puede ser que siempre estemos, no así nomás. Mira, Albert Einstein dijo una gran verdad. Hay que hablar con la honestidad y la sencillez. La elegancia, dejémosle al sastre, pero aprendamos a hablar con sencillez, con honestidad y con un lenguaje que se entienda, y no lenguajes tan técnicos que no entiende nadie. Hay que hablar con lenguajes fáciles de entender, y estamos en eso. Yo creo que se está mejorando, Carlos. Yo creo que en muchos factores nuestro país ha mejorado. Estamos apuntando hacia el Paraguay del siglo XXI. No estamos mal macroeconómicamente, como dice mi amigo Gustavo, ¿verdad? Pero la macroeconomía muchas veces no incide en la microeconomía. Sí, desde el 2005 o 2007 estoy escuchando hablar de la macroeconomía, de la macroeconomía. Hasta ahora no sé. Y seguimos teniendo casi 900.000 personas que viven con $5 al día. Bueno, pero eso es un proceso. No puede ser. Hay que tener en cuenta que eso es un proceso. Hay que acelerar. Pero justamente lo que primero uno tiene que hacer es arreglar la casa. Y hoy en día, en este canal leí una información y le estaban haciendo entrevistas al arquitecto Víctor González sobre el boom del boom inmobiliario en el Paraguay. Sí. Se estaba mencionando eso en Inglaterra, ¿verdad? Diciendo de que era similar al de Panamá. Yo hoy escuché aquí en el noticiero de este canal. Pero no es por un plan, pero ¿sabe qué? No es por un plan de gobierno. Ese es el tema, no es por una política de Estado. Eso es porque yo hablo nomás del problema macroeconómico. González Acosta y compañía entienden cómo viene la mano. ¿Y ahora qué pasa? Ya no están allá en la élite construyendo edificios para la élite, no. Están ahora para la clase media. Claro, pero yo nomás digo que... política de Estado, eso... No, la política de Estado es mantener una macroeconomía sana. Es lo primero que hay que hacer. Sí. Ahora, después conseguir el grado de inversión al país. Y ahí va a fluir la inversión que va a hacer crecer justamente la economía, porque esa inversión va a venir a producir más. Va a venir a la industria, va a venir a todos los sectores. Así como también en la ganadería han venido muchísimos extranjeros, brasileros y uruguayos, a comprar grandes extensiones en el Chaco. Sí. Bueno, pero eso no se hace con una macroeconomía no estable. Entonces, se están haciendo los deberes. Ahora, nosotros si queremos acortar, debemos convencer de que este país tiene que apostar a la industria. Ustedes están en el sector económico y les voy a preguntar, porque le pregunté a los candidatos y los candidatos no sabían o no quieren decir. En su momento les pregunté, ¿cuánto le cuesta al país la ineficiencia y la corrupción? Más allá de lo macroeconómico, ¿cuánto le cuesta al país? ¿Ustedes dos puede calcular y decir una cifra? No, yo sinceramente es una suma monstruosamente grande, ¿verdad? Pero sinceramente no te podría calcular, ¿verdad? Lo que nosotros sí queremos siempre y apuntamos a eso, en que por más que haya un excelente desarrollo, debe, como dice la copa chorrear el agua para todos. Para todos, ¿verdad? Todos. Y las obras que se hacen se deben hacer con mucho patriotismo, para que más rápido rebose la copa. Porque la historia de la macroeconomía, yo no soy economista, por supuesto, no quiero empezar a discutir lo que es la macro, la micro. Yo sé lo que tengo en el bolsillo izquierdo y lo que tengo en el bolsillo derecho y sé lo difícil que está la vida en el campo hoy día. Pero no hoy, sino que es un proceso que viene hace 20 años, ¿verdad? Mucho más. Mucho más. Yo creo que ahora el próximo gobierno, si vos me preguntás mi opinión muy personal, yo creo de que el candidato del Partido Colorado tuvo una visión más certera en cuanto a la economía... Más científica. ¿Verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí. El otro candidato lo vi también con buenos programas, ¿verdad? Pero apuntando mucho a la microagricultura, y no se puede hacer
que la microagricultura, la petit agricultura, progrese, o la ganadería misma, si no va acompañado también de los grandes agricultores, ¿verdad? Eso es imposible, porque no se puede tener una agricultura con una azada o con un arado movido a buey. Hoy día tenés que tener tractores. Sí, hay que estar ¿verdad? actualizado tecnológicamente. O sí. si no, y esa es justamente la tecnología en ganadería, la rural está llevando. Nosotros tenemos un programa de IATF, que es inseminación a tiempo fijo para todos, con el pequeño productor. Tenemos programas de lechería. Hay muchos programas que estamos llevando técnicas y también, por supuesto, ayudarles a que tengan una perspectiva más moderna y acomodarse más al mundo de hoy, ¿verdad? A mí me gustaría ensayar una respuesta a tu pregunta, porque ya te escuché la otra vez en el debate. Haciendo... No, pero hace tiempo que le vengo diciendo en la radio también todos los días. Bueno, me volvió a rememorar lo que siempre decís. Yo no te puedo decir la cifra, pero sí te puedo decir que la realidad es que este país está como está por culpa de la corrupción. Este país tan rico, con una serie de ventajas que tiene, ventajas comparativas y competitivas, sigue padeciendo y sigue habiendo un índice de pobreza muy elevado por culpa de la corrupción. Porque si fuésemos más patriotas, todos, desde el ciudadano común hasta las autoridades máximas, yo te aseguro que este país estaba en otras condiciones. Por lo tanto, la respuesta es: el resultado de la corrupción hace de que este país haya mucha gente que esté postrada. Bueno, está bien. Miren, yo les pido como dirigentes de grupos que pueden presionar, que presionen y que sean patriotas presionando, así, usando sus términos, ¿verdad? Porque ustedes conocen el sentido y el concepto de lo que es patriotismo. Porque si ustedes presionan, van a lograr que la gota rebose el vaso, que hoy se sirven solamente unos pocos y que llegue a la mayoría de los paraguayos, porque nos merecemos un país mejor. Gracias, licenciado, por venir. Muchas gracias. Gracias, don Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, para vos. Como siempre, tu programa excelente, ¿verdad? Y siempre las órdenes, ¿verdad? Estamos para discutir, no de ideología, sino que simplemente de país, del país que queremos nosotros, que es el Paraguay para todos y cada uno de los que habitamos esta bendita tierra. Gracias por venir. Vamos a una breve pausa en instantes con el ex senador Jorge Oviedo Matos. Ya regresamos. ¿Qué tal, ex senador Jorge Oviedo Matos? ¿Cómo anda? Todo bien, adiós, gracias, Carlos, muchas gracias. Y a todos los que trabajan acá en el canal también muchas gracias, la gente de producción y lógicamente a vos por darme esta oportunidad de estar en este programa tan visto. Te pregunto, ¿cuál es la expectativa que tenés de ingreso al Senado? 5. Teniendo en cuenta todo lo que pasó en los últimos tiempos con usted, ¿cuál es la expectativa que tiene? 5 senadores como mínimo. ¿El UNAC? UNAC. 5. 5. 3 ya nos da la última encuesta. 4. 7.6 salió ICA. ¿Eso significa cuántos votos? ¿Son 50.000 votos para un lugar? No, porque viene bajando por el sistema 2. Viene decreciendo. Sí, viene decreciendo. Y el último va a entrar con 41.000 votos. Y necesitamos menos 160.000 votos para meter 4. 160.000 de casi 3 millones y pico de electores. Yo no creo que haya más de 50% de participación. Hay una apatía generalizada. ¿Por qué motivo? Quizás por las candidaturas. ¿Las candidaturas hay que, en general? En general. En general. Tenemos que asumir todos, en general. ¿Y usted cree que el tema de los audios filtrados influyó para eso? En mi persona no, porque yo fui el único parlamentario que cuando se filtró el audio, yo me ofrecí incluso ante la prensa y en el Congreso de la Nación someterme a una prueba de polígrafo.
en 2 ocasiones, en 2 sesiones de seguida, y no aceptaron. La cuestión es que yo tenía que salir. Entonces, hoy día leemos en los medios de que la persona que tenía el... No es una conversación, porque acá habla de conversación, ahí es un monólogo. Es un monólogo de 10 segundos, un copy-paste, que ahora dice que ya se quemó la placa madre y ya no existe. Es lo que declaró la persona que hizo la denuncia. Esa es Casey Jiménez. Sí, la fiscal, la Casey Jiménez. Ajá. Bueno, pero hoy estuve hablando con su abogada en la radio. ¿Con la abogada de quién? Y con la abogada suya. Ah, Estuve hablando con su abogada. con Betina. Exactamente. La doctora Betina Legal. Exactamente, con la Sí. doctora Betina Legal. Y ella nos contó que esa conversación supuestamente ocurrió 4 o 5 años atrás, Sí, sí. Por eso, ¿verdad? Y que usted intervino, y eso fue lo más raro, que usted intervino porque ella le pidió, estaba suspendida, tenía los salarios congelados y le pidió a usted que interceda para ver si se apuraba el pago de su salario. ¿Es así? y vamos a mirar cuando se encuentre el teléfono y vamos a mirar la fecha del audio, pues eso tiene que estar todo. El teléfono puede estar quemado, pero igual se puede peritar. El teléfono se puede peritar. Sí, 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 sí. El número de teléfono también se tiene que saber cuándo fue la comunicación, la duración de ese mensaje, y yo vuelvo a repetir. Yo me someto a la prueba de polígrafo, lo dije ayer, lo digo hoy y lo voy a seguir diciendo en el futuro. Pero no sea como los candidatos del debate. No. Porque yo le pregunto algo concreto. ¿Usted se ofreció para ayudarle para que ella pudiera cobrar algún salario y por eso fue que le dijo amanecer en el banco? Y dice que cuando uno hace algo bueno no hay que contar. Ella tuvo un problema hace 5 o 6 años Sí. atrás por el tema de la reunión que hizo en su casa. En con su el tema de casa, Calais. sí. Y en aquella ocasión un senador me pidió que revisemos un poco su caso, porque ella estaba para ir afuera. Y cuando eso teníamos... ¿Usted ya estaba en el jurado? Usted? Sí, el periodo anterior. Y cuando ¿En esa época? En esa época, claro. Y en esa época ella salió... ¿Y quién fue el senador que le propuso eso? Contaban al senador. No puedo, Carlos. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque ya son cosas Pero del es pasado. oficialista. Son cosas del pasado. Son cosas del Pero pasado. pasa que el pasado le afecta a usted. No me afecta. Porque mi conciencia está tranquila. Yo puedo mirarle de frente a la persona, puedo decirle que no lo hice y juré por lo más importante que tengo en mi vida, mi hija. Pero sigamos con la historia. ¿Usted operó dentro del jurado para que no se le castigue? Sí. Operar es una palabra medio dura. Sí, porque hablar sí. con los colegas, ver una sanción menos gravosa que la destitución. ¿Pero se merecía la destitución en ese entonces? Y yo creo que no. Yo no veo por qué los fiscales no tengan que tener vida política. Yo no entiendo por qué los fiscales no tendrían que tener vida política. ¿Por qué? Si ellos son ciudadanos igual que nosotros, tienen derecho a pensar... No tienen vida política, ellos pueden votar. Sí, pero... Ser activista, no se puede ser activista. Estando dentro del sistema de justicia, no se puede ser activista político. Hay otros países que no prohíben. Sí, pero no es Paraguay, no son Paraguay. Sí, eso sí. A lo mejor todavía nosotros no estamos preparados, pero Exacto. yo no creo que sea un motivo como para destituirla. Yo no. Pero si la ley dice que no tiene que activar políticamente, en política interna partidaria, Sí. no tiene que activar en política interna partidaria. Máxime si es todavía la que tiene que hacer cumplir la ley. Mira el daño que me hizo y yo estoy diciendo de que no, porque yo soy así. No porque me haya hecho un daño yo le voy a devolver con otro daño. No. Para mí ya terminó. El tiempo es el señor de la razón y el tiempo va a decir si yo tuve razón. A mí me contó una colega incluso que en una reunión de varios senadores del Partido Liberal, dice que dijeron, la verdad que hicimos una barbaridad con Oviedo Mato. Una persona que jamás va a hacer eso y nosotros una barbaridad cometimos. Estuvieron en una ronda de 6 o 7 senadores de un movimiento y estuvieron comentando. Pero el tiempo del señor de la razón. Yo renuncié porque si no igual me iban a quitar. Sí, no le iban a echar. No, me iban a echar, sí o sí me iban a echar. Pero lo raro es que fue selectivo, porque lo mío es una grabación de 10 segundos donde se escucha solo mi voz. No hay un interlocutor o una interlocutora en este caso. Y resulta que hay otros parlamentarios donde sí conversan, hablan de juicios, de esto, lo otro, si es hablable, no es hablable. Y esos continúan. ¿A quiénes se refiere, por ejemplo?
y a un senador. ¿A Adolfo Ferreiro? Sí. ¿Se refiere a él? Sí, sí, Adolfo. Que tampoco digo que sea motivo para que se lo quite, pero ¿por qué fue selectivo el tema? Porque fue un pase de factura, Carlos. Esto viene después de la interna del Partido Colorado. ¿Y por qué le pasaron la factura? Gana Marito y lógicamente al ganar Marito, yo fui uno de los que defendí la gestión de este gobierno durante 4 años y entonces me pasaron la factura y yo no me quejo, no me quejo. La vida es así. Ahí está el preguntado, solamente el preguntado, que es lo más importante. Diga a la compareciente si puede referir dónde quedó dicho mensaje de audio. Sí. Y dice, en aquel entonces yo utilizaba un teléfono celular Samsung S7 que se fundió, me dijeron que por recarga de la memoria y perdí todo el contenido. Los screens que pude recuperar fueron los que quedaron en la galería de fotos que había descargado en mi computadora personal. ¿Y qué son los screens? Donde ella me pide audiencia y me dice, no sé si me recuerda, senador, dice. Yo soy la fiscal, la fulana de tal, que tuve problemas por el tema de Carle. Dice, eso es los screens. No hay ningún screen donde que me comprometa a mí ni nada. Pero para mí es cosa del pasado. ¿Y por qué cree que le denunció entonces? Si no, ¿qué hay detrás de la denuncia de ella? Vos me querés quitar toda costa los detalles de lo que pasó. Acá yo me iba para votar ese día por la mesa directiva del jurado. Me llamó un senador, me preguntó si yo ya tenía mi voto comprometido. Le dije que no, me pidió que vote por Oscar Tuma. Le dije que sí. Por el camino me llamó otra persona. ¿Otro senador? No, un ministro. ¿Un ministro del Poder Ejecutivo? Sí. Me llamó y me pidió que vote por, ¿cómo se llama el actual presidente? Kriskovich. Sí. Y le dije, ministro, pónganse de acuerdo. Le dije, un senador de tu partido me llamó, me pidió. Yo ¿Quién es el senador colorado que le llamó? No, vamos pero contar así ya. No, Carlos, sí, te voy a contar después fuera del... Sí, te voy a contar entonces todo. No da gusto. Entonces, no, pero después vos podés contar mañana en la radio. Bueno, pero está bien. ¿Me autorizás que cuente? Vamos a decir después juntos. No, ya lo dijiste. Entonces, ya está. Me pide él y yo le digo, pónganse de acuerdo. Fulano me acaba de llamar. Yo no tengo ni una preferencia, no tengo problema. Pero no, ya se cambiar mi voto. Que esto, lo otro. Me voy cambio. Al cambiar, Tuma se enoja conmigo. Al terminar la sesión, él ya me dijo, mañana va a salir un audio tuyo. Y esa noche yo sé que le pasaron a una persona del diario y yo ya sabía lo que estaban haciendo. Pero ese audio yo ya mandé peritar. Es un copy-paste. Es decir, que ya tenían, si te dijo sí, tenían preparado. Si te dijo eso Tuma ya lo tenía preparado. Claro, ¿no? Esto ya era una cosa preparada. Que tarde o temprano te iban a sacar, te iban a pasar la factura. Claro, me iban a pasar. Es un pase de factura, te vuelvo a repetir, por los 4 años y medio. Lo que a mí me molestó un poco fue que cuando ocurrió ese tema, ninguno de los senadores de la bancada oficialista, que son 10, por lo menos no pidió un uso de palabra para decir, no, vamos a aceptar la renuncia de Oviedo Mato, pero le damos el voto de confianza. 4 años y medio yo fui el único vocero, yo era el único que hablaba, el resto se callaba. Y en ese día se callaron también. Entonces, son las cosas que a uno a veces le molestan en la política, porque, Carlos, yo quiero creer todavía que en la política puede haber amistades. Una vez me dijeron, no vaya a pensar que vas a tener amigos en la política. Máximo cómplice, me dijeron. Y yo quiero creer y sigo creyendo que en la política tiene que haber amigos. También después de 4 años de lealtad al oficialismo, ¿te tiraron de la cuneta? Así mismo. ¿Y seguís creyendo en el oficialismo así? No, yo creo en las obras de gobierno. Yo creo en las personas. Pero esa vez sí me sentí defraudado por mis colegas. Ninguno de ellos. Y conociéndome, ellos me conocen a mí. Saben que no voy a hacer eso. Imagínate, yo estoy solventando y manteniendo un partido gigantesco y le voy a pedir a una persona $10.000, después le voy a bajar en 5.000 y encima ella se fue con su asistente de mi oficina y le voy a pedir frente a un extraño, a una extraña, porque para mí era una extraña, se fue una sola vez de mi oficina y le voy a pedir plata en la primera vez. Eso no cree nadie, eso no creyó nadie. Por eso Lugo la primera vez no aceptó. Ahora, y si era una extraña, ¿por qué operaste entonces a su favor para que cobre su salario? Eso fue 5 años atrás, antes, sí, cuando me pidió una persona, no solo eso, sino sacarla de ese juicio que tenía en el jurado. Y yo hablé con los colegas y revertimos los votos, porque ella tenía 7-1 para ir afuera. ¿Y no traficaste influencia en ese momento? No. Te voy a explicar una cosa, Carlos. Es la misma cosa que en el Senado. En el Senado se va a tratar un proyecto de ley. Sí.
Y yo tengo el derecho de hablar con mi colega y decirle, vamos a votar de otra manera de la que vos firmaste. Incluso hay gente que firma dictámenes en el Senado y luego en el momento de la votación sale en contra de su dictamen. Sí. Sí, eso está permitido. Y hablar con los colegas y explicarle, hacerle ver la parte jurídica de que darle una sanción menos gravosa no es tráfico de influencias. Todo el día, todo el mundo habla, los jueces, los tribunales de sentencia se reúnen y comparten opiniones y cambian incluso opiniones. Y con todo este tema que te rodeó, la gente, ¿qué te dice? Pero no me vayas a decir lo políticamente correcto. Si te retaron en algún momento, contame la verdad si te retaron o no. ¿Siguen confiando en vos o pensás que la confianza bajó, ya no va a ser lo mismo antes del problema? No, al contrario. Yo estuve bastante golpeado después de este tema y yo incluso pensé en dejar este tema y dedicarme más a mi familia. Y fueron la gente de mi partido la que me visitaron en mi casa y me pidieron que yo continúe y me daban el voto de confianza. Yo me sentí muy protegido, muy acompañado por la gente humilde de mi partido, porque ellos saben que yo no voy a hacer esto. El UNA se sigue siendo fuerte, a pesar ya no estaba Oviedo. Nosotros, después de la muerte de Oviedo, Carlos, metimos 87 concejales y 7 intendentes a nivel nacional. Lugo metió 2 intendentes, ¿no? Uno metió, nosotros metimos 7. ¿Y por qué crees que hoy día las encuestas le dan a Lugo un mejor posicionamiento que al UNAC, por ejemplo? La encuesta real va a ser el domingo. No, ya sé, pero de todas formas, ¿por qué crees que se da esa situación en 2 o 3 encuestas? Pero contéstame después del corte, ¿sí? No hay problema. Dale, vamos al corte. Y seguimos en compañía del ex senador del UNAC, Oviedo Mato, acá hablando sobre las próximas elecciones y sobre su caso. Estábamos hablando de Lugo y por qué tendría mayores votos. ¿Usted no cree en esa encuesta? No. Lo de Lugo, no. No. Pero a usted el caso en sí le afectó políticamente. Claro que me afectó ante la ciudadanía, pero el tiempo me fue dando la razón. Porque después aparece... ¿Y dentro del UNAC no? No, dentro del partido no. Yo recibí apoyo total de todas las bases, a nivel nacional. A nivel nacional. Porque ellos saben, ellos conocen lo que es el trabajo que yo he hecho. Acá te traje un anuario, Carlos, de lo que en un año de gestión como presidente yo hice. Las adquisiciones de inmuebles en un año que hizo el Congreso de la Nación. Incluso ahora que está tan de moda el tema del cine. La primera casa dedicada a las artes visuales se compró en la administración Oviedo Mato. Recuerdo que en aquella ocasión nos visitó Tana Shembori para la inauguración. Ellos tienen esa casa. Y todas las casas de la cultura, la Bicentenario, Agustín Pío Barrio, las artes visuales, Ignacio Núñez Soler, la Casa Bicentenario donde funciona el Fondec, incluso lo que va a inaugurar ahora, no sé si inauguró, Mario Ferreiro, el Instituto Municipal de Arte que está en Presidente Franco y Montevideo, ese edificio, esas casas también se compró en la administración Oviedo Mato. El enrejado incluso de la Plaza Uruguaya, esa mandamos a hacer nosotros en mi administración también. La creación de la Orquesta del Congreso de la Nación y muchas otras cosas. El piano era que usted trajo, ¿no? El piano. Ese sí le he criticado mucho por ese. Y mirar la cantidad de publicaciones que hay en los diarios ahora promocionando al piano y promocionando todas las actuaciones de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación. Y ahora el maestro Diego Sánchez Hace fue invitado a Italia. Pero bueno, y acá te dejo también un tríptico, porque todo el mundo dice, vamos a hacer tal cosa, dice. En el UNAC nosotros ya mostramos qué hicimos, qué seguimos haciendo y qué vamos a seguir haciendo en el futuro. El mejor local partidario de la República del Paraguay, de todos los partidos políticos. Atención médica odontológica, residencia universitaria para los jóvenes que vienen del interior y que no tienen para pagar un departamento o una pieza con baño. Viven en el partido, nunca le preguntamos su afiliación política. Tenemos una escuelita. ¿Seguro? Nunca. ¿Seguro? Seguro pueden enviar a preguntarle a los jóvenes que están ahí. Bueno, pues si están viviendo ahí no le van a decir. No vamos a hacer ese tipo de cosas. Tenemos una escuelita para niños con capacidades especiales, diferentes, le diría yo. Tenemos también comedores. Esto es un edificio que se hizo con el subsidio y el aporte del Estado. Este es un edificio de todos los paraguayos y paraguayas porque es de dinero del Estado.
Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos qué hicieron los otros partidos que hoy dicen que van a entrar a la política. Pero después de lo política. que pasó con usted, ¿no salió gente del UNAC o sí disminuyó? No. Al contrario, nosotros fuimos certificados a través de nuestro padrón con más de 400.000 afiliados. La justicia electoral depuró nuestro padrón, creo que fuimos el único partido que aceptamos la depuración. Se quitaron los muertos, se quitaron los inhibidos, policías y militares en actividad también fueron sacados del padrón del partido UNAC, y igual quedamos con 417.000 y piquitos, que hoy ya aumentó mucho más. ¿Qué piensa de Mario Abdo? Es una buena persona, pero va a necesitar un equipo de gente que lo acompañe. Una persona bastante trabajadora, tiene una capacidad de trabajo de estar 18 horas por día recorriendo el país, pero va a necesitar un equipo de trabajo. Él tiene que poner ministros de 60 años para arriba, no ministros menores de 60. ¿Por? 60. Y porque las personas mayores, primero, que ya tienen más experiencia. Segundo, le van a dedicar más tiempo a su Más función. experiencia y también más mañas. No. La gente de 60 para el logio tiene que hacer una selección buena. Gente que ya se encuentra realizada en todo sentido y que ya no quiera estar tanto tiempo en su casa, que quiera más bien quedarse en el ministerio o recorrer el país para controlar los trabajos. Ese tipo de ministro tiene que tener. Pues si va a poner otro ministro jóvenes que se halla mucho en la casa, con la esposa o con los hijos, no. Tiene que ser un ministro ya realizado y que quiera salir a recorrer y a controlar. Porque ¿qué es lo que falta en nuestro país, Carlos? Por ejemplo, el presidente de la República no tiene que andar mucho con escolta y pasando con policía, que esto tiene que quedar en los semáforos. Ahí va a ver los niños con bolsita de hule drogándose. Ahí va a ver a las criaturas esas indígenas embarazadas y con una criatura Entonces tiene que salir sin escolta. Tiene que ir de madrugada a los hospitales del Estado y preguntar, ¿dónde está el médico de guardia? ¿Dónde está la enfermera de guardia? Vamos a revisar por el desayuno que se está preparando para los internados y para los residentes. No hay nada. Tiene que recorrer las comisarías, ver dónde están las camionetas de la comisaría, ver si está el jefe de comisaría. A uno no le cambia, va a ver que toditos van a quedarse en su puesto y va a funcionar. Se alinean. Hay que recorrer y controlar, y eso lo haces solamente si le dedicas tiempo completo y no tanto a tu ¿Y familia. de Efraín Alegre qué piensa? Y esta es su última oportunidad, yo creo. Es la segunda vez que se presenta, pero es una persona preparada, pero muchas veces su carácter o su forma de ser le traiciona. ¿En qué sentido? Y en el feeling con la gente, en la llegada a la gente. Marito es más, convence más a la gente, tiene más carisma. Eso tiene más. ¿Cómo queda su relación finalmente con el oficialismo luego de todo lo que pasó, luego del abandono que sufrió? ¿Cómo queda ese relacionamiento? Yo nunca más tuve contacto con mis colegas. Primero porque no me voy mal al Senado. Y segundo que nunca más busqué ningún tipo de acercamiento a mis colegas. No estoy enojado. Tampoco estoy contento, ¿verdad?, con ellos. Pero cada uno sabe lo que hace. La vida continúa. Si Dios y la Virgen de la Rosa Mística lo permiten, el domingo 22, el partido UNAC va a dar una linda sorpresa. Y la última pregunta, porque se nos va el tiempo. En el caso de que llegue a la senaduría y continúe el proceso de investigación, ¿usted va a defenderse con sus fueros o no, Carlos? Al contrario. Y ustedes que me conocen saben que yo soy una persona que cuando digo una cosa hago y digo sí, no. Si Dios me permite, yo voy a solicitar. La verdad que no es correcto que uno pida porque el desafuero solamente pueden dar los colegas, pero yo voy a solicitar que me retiren los fueros y someterme a la justicia para aclarar esto. Públicamente lo está diciendo hoy. Sí, claro, eso tengo que hacer, eso es lo correcto. ¿Cómo yo me voy a escudar en mis fueros? ¿Para qué? Porque hay mucha gente que piensa que usted se presenta justamente para que la justicia no lo alcance por de los ninguna fueros. manera. Para blindarse como otros hacen. Te firmo hoy si querés. Te firmo hoy de que yo pido. Firme acá. Acá. Simbólicamente. Simbólicamente. Ahí está. Ya está. Ningún problema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por estar y por contarnos algunas cosas que no se saben, pero que era necesario que se supieran. Al contrario. Y mañana voy a contar en la radio a quién se refería usted, el que le llamó dentro del oficialismo, para decirle que cambie su voto. ¿Está bien? ¿Está bien? Ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias a la gente de mi partido, del partido UNAC, a la gente del Partido Liberal, a la gente del Partido Colorado, del Frente Guazú, y partido entero porque se está Marocorreña en el de Pipe, a estar el apoyo lo recibí, Carlos, gente en Dorecoya, preferencia,
por los colores, por los trapos, con a lo mitad votata más por los candidatos, por las personas, está partido guata, ecolo ota, hecho uta, y partido una, y ore, lo votata lista 7 y catulo mitad. Gracias, don Jorge Oviedo Mato. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición del Péndulo, justo 4 días antes de las elecciones. Hasta el próximo miércoles.